Bueno, buenas tardes a todos y todas. Les vamos a decir lo mismo que en instancias anteriores. Esta es una actividad propuesta por el Sindicato de ADEMO Montevideo, por su Secretariado Ejecutivo y la Comisión de Formación, este, con la idea de compartir saberes y dar un apoyo desde el sindicato a aquellas personas que están preparando el concurso de efectividad de maestras y maestros. Y lo que dijimos en instancias anteriores, los compañeros y las compañeras que desarrollaron las charlas no lo hacen en una forma desinteresada, sino que hay un interés solidario de colaborar y de dar apoyo. Entonces, nos parece muy importante ponerlo en relevancia, eh, porque esto es como esto de circular y de que entre todas y todos eh, nos ayudemos a lograr una efectividad que es tan importante en nuestra carrera funcional. Lo hacen sí en forma honoraria y por eso nos importa destacarlo al inicio de cada charla. Este año, a través de Beatriz, que está presente, nos va a acompañar el día de hoy, surgió la posibilidad de hacer una charla con Domingo pensando en cómo redactar, cómo elaborar un texto en este plazo tan breve que son 3 horas el día del concurso, ¿no? Llegamos a esa instancia con bastante estrés, muchas lecturas. Yo le comentaba a Domingo que el tema se sortea en el momento y entonces en ese momento hay que lograr organizar ideas para poder hacer una redacción que nos lleve a lograr esos 36 puntos eh, o a sumar puntos para esos 36 puntos que precisamos para la efectividad. Entonces, a veces lo que nos pasa, hablando con compañeras y por experiencias propias, es que quizás tenemos muy claro la teoría, pero a la hora de bajar a tierra y de ordenar las ideas, nos entreveramos. Y quizás nuestro escrito no sale como lo hubiéramos deseado o como lo hubiéramos podido elaborar si hubiéramos tenido entonces tiempo. Entonces, bueno, quizás nos parecía interesante este intercambio que tiene que ver con eso, con cómo formar, cómo elaborar un texto académico para que de ahí podamos sacar algunas herramientas que ese día puedan servir. Quizás no todas, quizás algunas, quizás cada uno o cada persona se adecue, eh, pero está, pienso que nos puede aportar. Y sin duda, Domingo, extiendo ese aporte a cualquier otro texto que nosotras podamos escribir. Las maestras generamos mucho conocimiento en aula y no siempre lo podemos poner sobre papel para compartirlo con el resto del magisterio. Entonces, este aporte de hoy también puede servir para futuras escrituras. Te paso la posta a Domingo Borba, ese compañero que nos va a compartir hoy las ideas. Excelente, muchas gracias Gabriela, muchas gracias Beatriz, muchas gracias a Demu por la convocatoria. Creo que son espacios súper ricos para poder conversar, para poder construir en conjunto. Desde ese lugar, la propuesta para el día de hoy es, traje una pequeña presentación que simplemente sirve como propósito de organizar algunas ideas. Va a quedar colgada en la página de Ademu, así que por ahí no se preocupen en tomar apuntes, simplemente en disfrutar de la conversación. Y me gustaría que en este poco tiempo podamos construir un vínculo de confianza en el cual si ustedes tienen alguna duda, algún comentario, algo que ustedes entienden que se me puede estar escapando decir, me pausan con toda confianza, levantan la manito virtual o la presencial. Si levantan la física, tengan en cuenta tener la cámara prendida, si no puede ser un poco complejo que los identifique. Y si no, con toda confianza abren el micrófono y conversamos. La idea es trabajar más o menos por el plazo de 1 hora y vayamos directo a la presentación. Si en algún momento hablo muy rápido, bienvenidos a las conversaciones con Domingo. Me pausan, también me van avisando. Inclusive si la conexión les baja, recuerden que pueden apagar las cámaras para mejorar un poquito. Como comentaba Gabriela, la idea es poder trabajar sobre la construcción de textos académicos. Lo primero, como, y me parece fundamental esto que decía Gabriela, cada uno va a tomar de esto lo que le resulte conveniente, lo que le resulte más práctico, lo que le pueda servir tanto para este proceso de concurso como para otros procesos de escritura en general. Por eso también van a ver que en varios momentos hago comentarios más generales
que no tienen que ver solo con la escritura casi de carrera, ¿no? Estos minutos que tienen para desarrollar una temática. La agenda del día de hoy, el temario que les traje para compartir es, bueno, el rol del investigador, los formatos de los artículos científicos, académicos, algunas herramientas digitales para gestionar la bibliografía, el uso adecuado de citas, errores frecuentes y un espacio que diría que son domiconsejos. Entre medio vamos a ir viendo ejemplos bien prácticos de qué es lo que hacemos en esto que decía Gaby, de vamos corriendo, tenemos ahí la presión de todo lo que implica. Vamos a ver ese ejemplo, lo vamos a analizar y vamos a ver cómo podríamos mejorarlo. Y esto es algo que es muy importante, vamos a mejorar producciones. Como verán, hay algunas cosas que están más pensadas desde el previo. ¿Por qué? Porque el poder lograr buenas producciones no solo es el momento, sino que implica empezar a desarrollar algunas competencias o habilidades que no necesariamente en nuestra formación de base tuvimos que implementar. Así que van a quedar también algunas cuestiones que les voy a dar para que se preparen. Yo sé que el jueves es un poco cercano en el tiempo, pero bueno, también tener esas herramientas para cuando la precisen. Lo primero es, bueno, definir a qué a qué le denominamos como buen investigador, cuáles son esas competencias que tenemos que tener a la mano. Sin duda, el desarrollo de competencias no es algo que uno le pueda dar como un contenido, como una definición. Esto es mucho más, pero bueno, ustedes irán también viendo cómo desarrollar cada una de estas y qué tiempo le pueden dar. Uno es la rigurosidad, y ahí hay un punto que es clave. Domingo no dice nada y nosotros tampoco como concursantes, sino que lo que tenemos que lograr es sustentar en base a autores, y eso es algo que el tiempo nos corre, pero si nosotros logramos generar un paquete de autores que nos resulten cómodos para citar, que estén dentro de la bibliografía sugerida, vamos a estar más cómodos. Por allí, en cuanto a rigurosidad, sobre todo a nivel internacional y nacional, se recomienda que al menos dos autores puedan sustentar una idea. Así que también ahí como para tener a la mano al menos dos autores que estén dentro de una bibliografía o que sean de la clásica, de la que tuvimos en la formación, o que sea hasta 5 años de antigüedad. Eso sería como a rasgos generales. Por otra parte, el sentido de ética y honestidad, esto va vinculado con referencio, cito, si en el momento capaz no me acuerdo de la cita específica del autor más el año, que sería como lo más correcto si voy a parafrasear, o si voy a hacer una cita directa al número de página, al menos mencionar el autor. Estoy como yendo en distintos niveles, ¿no? Lo ideal sería, si vamos a definir una cita directa, lo cual implicaría entrecomillado, bueno, la estructura que ustedes conocen, autor, año, número de página. Si eso no estaría funcionando, podríamos pensar en parafrasear, lo cual implicaría el autor, el año, y bueno, y en el peor de los escenarios, si sentimos mucho la presión, ir por lo menos a mencionar el autor. ¿Por qué? Porque hay un tema ético de fondo que tenemos que tener nosotros como profesionales que es fundamental. Por otra parte, la curiosidad y la originalidad, uno puede, y acá me tomo 2 segundos para que lo pensemos bien. Cuidado los autores que juntamos. ¿Se acuerdan que les dije al menos dos autores, pero que sean autores que siguen la misma corriente dentro de educación epistemológica? Por ejemplo, si hablamos de María Montessori, constructivismo. Si hablamos de Siemens, estamos hablando de conectivismo. Bueno, son dos autores que veían la educación desde lugares distintos. No deberíamos juntarlos en un parafraseo. Pero bueno, capaz que si le encontramos una vuelta creativa, sí, pero tengamos en cuenta que parten desde concepciones de la educación que son distintas. Y ahí tenemos errores conceptuales, que son muy importantes. Así que ahí también tener en cuenta ese aspecto. Por otro lado, la capacidad autocrítica. Gástense hasta el último minuto para revisar su texto. Vamos a ver algunos tips más concretos adelante, pero hasta el último minuto. Ustedes piensen de que si es 1 hora, si son 30 minutos, ustedes tienen ese tiempo destinado para eso.
Si terminaron, respiran, lo vuelven a ver. Ahora vamos a ver algunas cuestiones más concretas de dónde revisar en cuanto, inclusive hasta en cuanto a forma. Un párrafo debería tener en el mundo académico entre 4 y 8 líneas. Más de eso es excesivo, se pierde la idea, menos de eso es una idea suelta. Pero bueno, son cuestiones que tenemos que poder ir revisando, pero sobre todo esa capacidad de autocrítica. Y por otra parte, bueno, nunca perder la capacidad de asombro. Este perfil de buen investigador no aplica mucho al concurso, pero está dentro de la teoría que les quería compartir del Valle y de Fernández. Humildemente voy a agregar dos aspectos que creo que son fundamentales a este perfil. Uno tiene que ver con la capacidad de sistematización. No es solamente leer los documentos, sino es poder hacer resúmenes, hacer esquemas, identificar las ideas claves y esas ideas claves poderlas sistematizar en un documento aparte. Si nosotros esperamos leer todo el material en todo momento, no va a ser suficiente nunca el tiempo de preparación. Estoy en el paso previo a la escritura del momento. Tenemos que empezar a generar otro tipo de formato para mejorar, para poder vincular. Y por otra parte, que no es menor, la capacidad de ese registro que sea sistemático. Hagamos una primera lectura del documento y ya la segunda lectura tiene que ir registrando las ideas claves. Pero cuidado, porque quienes somos fan del resaltador, no resaltemos todo el texto, porque no estamos haciendo un buen trabajo de identificación de ideas claves. Es fundamental poder generar las ideas claves y previo al concurso, al momento de la escritura, poder ver qué autores podemos juntar. Yo creo que ahí hay un ejercicio que es bien interesante, que es poder hacer una especie de mapa conceptual o árbol diversificado e ir diciendo, bueno, este autor podría juntarlo con este porque comparten esta idea en común. Este otro con este otro. Y ahí empezar a hacer nuestra red, porque quizás haya alguien que sea más visual y eso le pueda ayudar a conectarlos mejor, quizás hayan otro que simplemente haciendo el recorrido lo entiendan mejor, y sobre todo es reducimos, después que hacemos esa lectura más general y específica, el tiempo de estudio. Nosotros necesitamos tiempo para pensar cómo conectar todas esas ideas que están por allí. Por otra parte, si nosotros queremos hacer escritura académica, no nos queda otra que leer escritura académica. El poder trabajar en base a ejemplos concretos nos ayuda a organizarnos mejor. Y si nosotros pudiéramos organizar lo que estamos escribiendo como una especie de paper, de artículo académico, sería excelente. ¿Por qué? Porque ya estamos replicando una estructura que sabemos que es efectiva. Vamos a ver cómo es cómo sería esa posible estructura. Y acá hay algo que es fundamental. No hay nada escrito en mármol. Esto es lo general de un montón de revistas. Lo primero es por allí el título del artículo en español, bueno, en inglés si corresponde, un resumen, y acá no estoy hablando de que hagamos un resumen extenso, pero algo breve, corto, que quizás pueda oficiar de resumen e introducción, las palabras claves, el abstract si corresponde, tener las palabras claves también por allí en inglés, una pequeña introducción, cuál es la metodología que se ha implementado, los resultados y discusión, tener conclusiones o consideraciones finales y las referencias. Esta es más o menos la estructura que uno puede seguir y está bueno conocerla, está bueno tenerla en clara, pues nos ayuda a nosotros también a organizarnos. No digo que todo lo escribamos así, pero por lo menos tener alguna de estas cuestiones en mente. Lo otro es, y la idea no es que nadie se asuste, pero tenemos algo que nosotros llamamos, que es fundamental, que son los estándares de formato. Nosotros como venimos del mundo de la educación, escuchamos poco de esto, pero sí hemos escuchado mucho sobre las normas APA. Las normas APA son un formato que nos permite unificar todo lo que implica con las ciencias humanas, pero no son las únicas. Están las normas APA, tenemos el estilo Vancouver, tenemos las normas ISO 690, tenemos el estilo IEE y tenemos, entre otros, el sistema Oxford. Estos son
algunos de los formatos más usados a nivel internacional al momento de generar formatos estandarizados. Y usted mira, bueno, amigo, pero ¿y qué tiene que ver esto? ¿Por qué lo traemos? Lo traemos porque uno también puede generar textos escritos a mano que tengan un formato establecido. Que uno resuelva si tiene sangría, si no tiene sangría, si va a justificar o no va a justificar, si va a respetar que los párrafos sean de 4 líneas como mínimo, máximo 8. Todo eso lo tenemos que empezar a resolver desde antes. ¿Por qué? Porque si nosotros hacemos los resúmenes, si los queremos escribir, si lo hacemos con esos formatos, ya el cerebro empieza a adquirir esa forma de escribir. Con lo cual, cuando empecemos a desarrollar nuestras ideas, vamos a ir directo a las 4 líneas, máximo 8, vamos a ver a hacer un mejor uso del punto y aparte, sobre todo en el tiempo que nos corre. Sin duda, si tuviéramos todo el tiempo del mundo para escribir, haríamos algo maravilloso. Pero bueno, tenemos ahí también que hacer algo maratónico. Por allí, dejarles en una diapo una guía resumida de las normas APA en la última edición. Esto se va adaptando año a año, pero bueno, también está bueno que no que la estudien, pero que por lo menos si tienen algunos minutos le den una mirada para tener ideas sobre la misma. Y se viene alguna parte de cuestiones concretas. Hay mucho para estudiar y bienvenidos al ejercicio docente. Siempre va a haber mucho para estudiar. Esto suena extraño, pero el mundo sigue cambiando. Todos los que estamos acá, cuando nos formamos, nos dijeron de que habían 3 estados de agregación de la materia: sólido, gaseoso y líquido. Actualmente agregamos el plasma. Tenemos 4. Con lo cual, imagínense cómo el conocimiento se mueve y necesitamos estar ayornados. Pero claro, imposible tener una biblioteca enorme con todos los libros y todo el tiempo para leerlo. Ya quisiéramos. Así que lo que les propongo es tener algunas herramientas, algunas incluyen inteligencia artificial. No vamos a discutir esa temática hoy. Yo voy a aceptar que la inteligencia artificial existe, que todos ustedes lograron conectarse a Zoom, así que algún uso de herramientas digitales hacen, así que les voy a compartir. Mendeley, estos son casi todos gestores bibliográficos que además permiten generar mapas semánticos, que permiten hacer estas vinculaciones entre autores de manera mucho más rápida y que sobre todo si lo tenemos en nuestras computadoras nos permite guardar bibliografía. Tenemos por otra parte RefWorks también, tenemos Atlas T. Atlas T es maravilloso para analizar documentos, porque todo lo que uno resalta a mano, Atlas T lo resalta y uno puede generar categorías de asociación. Entonces Atlas T agrupa todo lo que resaltamos con la misma categoría. Por ejemplo, estamos analizando y viendo corrientes epistemológicas. Entonces resalto una idea y le pongo corriente epistemológica. Sigo 10 páginas después, aparece otra, resalto, 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 y después en otra pestaña ya atrás me muestra todo sistematizado. Con lo cual me ahorré horas de poder cruzar todas esas líneas que marqué. En Note tenemos Citation Machine también y tenemos BibTeX. Hay otras para trabajar, pero estas creo que son las más concretas, las más sencillas y las que para nosotros docentes nos pueden resultar súper accesibles porque están entre el mundo de la investigación más avanzada y el mundo educativo. ¿Dudas, comentarios? No esperen al final. Si hay algo que quieran comentar, simplemente abren el micrófono y comentan. Avancemos un poquito más. Vayamos a cuestiones súper concretas. Errores frecuentes en la estructura de los párrafos. Ahí tenemos 2 elementos principales que deberían ser como una especie de signo de alerta que nos salte al momento de escribir. Uno tiene que ver con la falta de tema central. A veces, y acá, fíjense que no estoy hablando del texto completo, estoy hablando de los párrafos. A veces nos pasa de que escribimos de corrido, digamos, que algunas personas dicen escribimos como hablamos, y nos podemos ir un poquito del tema, y ese párrafo, cuando lo vamos a separar de otros, no tiene un tema principal, no está vinculado con, y eso que va a generar, bueno, va a generar
una falta de comprensión y sobre todo una falta de coherencia con el texto. En español va a ser relleno. Y nosotros no queremos relleno en nuestros trabajos. Nosotros lo que queremos es transmitir claridad. ¿Por qué? Porque cuando uno transmite claridad, transmite que sabe lo que está diciendo. Y eso es algo que es fundamental. Nosotros todo lo que sea ayornar, no. Nosotros queremos algo de calidad donde el tema central se demuestre y se pueda decir, mirá qué bien, acá se entendió el tema, están los autores principales, están las ideas principales. Y lo otro que nos puede generar un poco de dificultad es la falta de conectores. El tener párrafos que están mal estructurados y que por lo general el punto y aparte es muy punto y aparte. ¿Qué estoy diciendo? De que tenemos una idea en un párrafo y cuando pasamos a la próxima es una idea pero muy lejana en temática. Entonces, si repetimos esa estructura, terminamos teniendo una especie de salpicado entre párrafos. Eso que genera una confusión, que seguramente sea una confusión de estoy apurado por escribir, pero para el que lee, y esto es muy importante, nosotros tenemos que tener claro cuál es nuestro público objetivo, para el que lee un texto en donde los párrafos van teniendo una especie de salpicado no conectado, no está claro el tema. Iba y venía en lo que escribía, y nosotros no queremos transmitir eso. De vuelta, nosotros queremos transmitir mucha claridad, por lo cual, sugerencia bien concreta, utilicen oraciones de transición. Entre un párrafo y otro, hagan una pequeña oración que introduzca, que conecte, que vincule la idea anterior. Si no, parece que fuera una especie de recorte y pegue artesanal. Por ahí que dice, hay una pregunta, la voy a leer porque entiendo que el Zoom queda grabado, así también acceden las personas que lo miran después. Buenas tardes, tengo entendido que en el concurso no se puede dejar renglones libres. ¿Cómo hacemos en ese caso para delimitar los párrafos? Pero los renglones libres no tienen que ver con el punto y aparte, son como dos cosas diferentes. Eh, ¿Se dan Claro, en cuenta a lo realidad que... es una duda que nos surge a menudo cuando estamos en el momento de hacer el escrito en las salas, porque además son muchas salas que funcionan simultáneamente en un mismo piso, diferentes salones, donde en cada salón hay 30 personas, entonces las dudas te surgen. Lo que sí hay que hacer cada vez que, cuando vaya a empezar, quizás antes, es pedirle a las dos vedoras que van a estar en el salón que reiteren los criterios para la elaboración del escrito. Que recuerden para beneficio de todo el salón. Va a haber 30 personas sentadas allí, que ellas dos, que son las que están responsabilizadas de ser vedoras de la prueba, que reiteren los criterios y lo que se puede y lo que no se puede hacer, ¿no? Eso que decían, renglón libre, no. Sí se puede, punto y aparte, y ahí estás marcando el párrafo. Y voy a chequear, lo ponemos en la página, cualquier cosa, pero sangría también, una breve sangría. Lo que no se puede es hacer marcas, o sea, la máxima de este escrito es, no puede tener ninguna marca que permita identificar el escrito. Esa es la cuestión. Eso es lo que sí nos tenemos que asegurar. Por ejemplo, tachones, firmas, punteos cuando pongamos la bibliografía, rayitas en un costado, ningún elemento que al momento de hacer la corrección yo pueda decir, ah, mira, este escrito está en azul y tiene esta forma de separar los párrafos y tiene estas marquitas cada vez que termina un párrafo. Es el escrito de fulanita de tal. Ya ni lo voy a leer, ya sé quién es. ¿Se entiende? Esa es como la idea. Entonces, pregunten, por ejemplo, el otro día hablábamos con un compañero que tendemos a hacerlo en lapicera y quizás se pueda hacer el lápiz, con un lápiz que escriba bien, que lo pruebe antes, que tenga varios lápices, y por eso si tengo que borrar, borro, pero no tengo que escribir de vuelta todo el escrito. Eso igual lo podemos repasar al final el domingo, pero eso que decías vos, en realidad se puede armar el párrafo sin generar una seña que permita identificar el escrito. Exactamente, Gaby. Buenísimo. Yo ahí retomé de manera manual con el Zoom el tema de la silueta del texto, que en realidad es lo que tenemos ahí. Una cosa es la línea y otra cosa es lo que marcaba acá la compañera. Un texto así como aparece representado estaría
estaría súper. Después había otra pregunta que tenía que ver con los ejemplos concretos. La idea es, después de esta primera parte más general, ir a algunos párrafos que tienen estas dificultades e irlos analizando como para identificar qué es lo que hacemos y qué es lo que podríamos hacer mejor. Que de hecho ya en la próxima diapo tenemos uno que genera estas dos cuestiones. Bueno, tenemos acá un ejemplo de un párrafo mal estructurado y vamos a ver cómo podemos corregirlo. Miremos, vamos a hacer una lectura rápida. Dice, la investigación es importante porque nos ayuda a entender cosas y aprender más sobre el tema. En este ensayo voy a hablar sobre varios puntos y explicaré por qué son relevantes. Mi objetivo es demostrar que la investigación es esencial y que debemos valorarla. A lo largo del ensayo proporcionaré ejemplos y evidencia para respaldar mis afirmaciones. Ahí tengamos en cuenta como varias cuestiones. Sobre todo, más que mal escrito, digamos que se puede mejorar y que se puede mejorar bastante. Vayamos a cómo sería si pensáramos en una escritura, sobre todo que sea mucho más efectiva. Fíjense que lo primero es, eliminamos la primera persona, vamos a la investigación, desempeña un papel crucial al ampliar el conocimiento y la comprensión de diversos temas. En el presente ensayo se abordarán varios puntos clave analizando su relevancia. El objetivo es demostrar la esencialidad de la investigación y fomentar su aprecio. A lo largo del texto se respaldarán las afirmaciones con ejemplos concretos y evidencia sólida. Este claramente es un texto de introducción, pero se dan cuenta cómo este texto maneja mucho mejor las pausas, maneja mucho mejor de lo que estamos hablando y genera un, bueno, parece que viene interesante la cuestión. Yo ahí evité escribir ejemplos que estuvieran vinculados a alguna temática específica eh, para no generar confusiones. Los textos van a ser todos de este tipo, los ejemplos que vamos a ver, para que no, simplemente para tener transparencia en relación a eso. Avancemos un poquito, a ver por ahí hay una pregunta. ¿No se ve el texto? A ver si por ahí, Beatriz, me confirmás. En el chat dicen que no se puede ver. Yo sí lo puedo ver. Sí, el Ah, texto de la bien. investigación desempeña un papel crucial en la búsqueda de Eso. conocimiento. Es. Perfecto, gracias Gabriela, gracias Lady. Excelente. Capaz que tenés las cámaras de por medio, las podés mover con el puntero del mouse. Avancemos un poquito más. Bueno, el uso adecuado de las citas y las referencias bibliográficas. Formato correcto de citas, fundamental. Esto ya lo mencionamos un poquito, pero tenemos que lograr parafrasear o citar dependiendo la intención de lo que queramos hacer. Por las dudas, citar, me refiero a la cita directa, cuando tenemos que, por ejemplo, una definición que la sabemos de memoria, la vamos a escribir entre comillas, vamos a escribir el nombre del autor, perdón, el apellido del autor, coma, el año, coma, pp que viene de página, y el número de la página de donde salió. En el caso que no sea una cita directa, seguramente queramos hacer un parafraseo, que eso viene muy bien cuando queremos juntar varios autores. En ese sentido, lo que vamos a hacer es, vamos a expresar la idea general y al final o al principio, dependiendo cómo hagamos la redacción, vamos a poner entre paréntesis, autor, coma, año, punto y coma, el segundo autor, coma, el año. Recuerden que en el caso de que sean algo escrito por más de 3 autores, tienen que agregar et al. Es apellido del primer autor, et al, coma, el año del escrito. Bueno, la relevancia de las referencias. Esto es lo que permite demostrar que nosotros sabemos. Si sabemos ideas sueltas, corre peligro de poner demasiado sentido común. Y el sentido común es lo menos común de este universo. Así que nosotros vamos con la teoría, con los autores, quienes pueden dialogar para apoyarse o para discutir, pero vamos con autores, vamos con teoría. Vamos a acá. Ejemplo de alguna frase confusa y cómo mejorarla. Tenemos por ahí, frase confusa. La tecnología de la educación es debatida. Estudios sugieren beneficios, pero hay desafíos, perspectivas diferentes, sin conclusión clara. Si uno la mira, entiende la idea, pero la idea puede dar a
distintas interpretaciones, eso implica que sea confuso. Y lo otro, fíjense de que este párrafo parece un conjunto de ideas cortas pegadas unas con otras. Vieron de que tenemos varios puntos que generan quizás un poco de complicación a la hora de comprender la idea que debería ser súper clara. Miren ahora cómo quedaría un poco más organizada. El debate sobre la utilidad de la tecnología, perdón, el debate sobre la utilidad de la tecnología en la educación continua, mientras algunos estudios destacan beneficios, otros señalan desafíos. La falta de una conclusión clara refleja la complejidad del tema. Si uno lo mira, siguen habiendo ideas cortas, pero están mejor organizadas e invitan más a una lectura que genera más claridad, que genera más transparencia, que nos hace realmente entender a qué nos estamos refiriendo. Bueno, técnicas para mejorar la cohesión y la coherencia de los textos. Uso de los conectores, ahora vamos a ir con algunos ejemplos bien concretos que nos preguntaba Noelia. Y la consistencia temática. Esto es algo que parece que fuera redundante con lo que mencioné antes, pero quizás está bien que así lo sea. No podemos perdernos de cuál es la temática que nos están preguntando. Podremos saber mucho, podremos saber poco o más o menos, pero no nos salgamos del tema. ¿Por qué? Porque es una pérdida innecesaria. Estamos contestando algo que nadie nos preguntó, no va a ser valorado, a nosotros nos va a generar más angustia, estamos perdiendo tiempo cuando podemos reformular, reestructurar y mejorar, y quizás hasta nos pueden llegar las ideas en ese tiempo de revisar lo que ya tenemos. Dentro de la coherencia, la organización lógica. La estructura del texto tiene que tener una manera lógica, quizás una pequeña introducción, un desarrollo, una conclusión clara. Utilizar párrafos para separar esas ideas relacionadas y agrupar la información. Tenemos por acá un ejemplo. Una opción de cómo sería esto incorrecto. En mi ensayo hablo primero sobre los beneficios de la energía solar, también discuto la contaminación del aire, finalmente menciono el aumento de la demanda de energía renovable. ¿Se entiende? Sin duda se entiende, pero hay ahí una organización que resulta un poco confusa. Fíjense cómo quedaría un poquito mejor redactada. En el ensayo se comienza describiendo los beneficios de la energía solar. A continuación, coma, se aborda el problema de la contaminación del aire y finalmente se analiza el crecimiento de la demanda de la energía renovable. Leí esa coma para que vean que la continuación siempre lleva coma después, no vamos a discutir por qué el día de hoy, pero son estructuras que uno puede ir afianzando y que se va acostumbrando al repetirlas, al escribirlas. Y fíjense que la claridad aumentó muchísimo. Se mantiene esta estructura de introducción, desarrollo y conclusión. Mejora muchísimo. Avancemos un poco más. Dentro de la coherencia también tenemos el uso adecuado de conectores, que lo mencionamos varias veces. Emplear conectores lógicos. Además, sin embargo, en consecuencia, para poder establecer relaciones entre oraciones e ideas. Tenemos por acá también un ejemplo. Incorrecto, me encanta leer libros, me aburren las películas. Esto parece que estoy soltando las ideas. Seguramente sean correctas las ideas, pero las estoy soltando. Escribo una idea, punto, escribo otra idea, punto. Ahí no hay una continuidad. Ahí precisamos algunos conectores. Entonces podría ser, le gusta leer libros, pero las películas le resultan aburridas. Ahí tenemos, Noelia, un ejemplo concreto, donde tenemos ahí un uso de conector que mejora muchísimo la redacción y seguramente acá porque utilizó un texto corto para el ejemplo, pero si siguiéramos podríamos agregar algunas ideas más a este párrafo. Va a volver después la idea de conectores en breve vinculado a otra cuestión. La consistencia en el estilo y el tono. Tenemos que tratar de mantener un estilo que sea el mismo en todo el texto. Eso es muy importante. Eso va a generar, evitar sobre todo las confusiones. Un ejemplo, incorrecto sería, el informe científico era muy formal, pero la conclusión estaba llena de jerga.
Si vamos a lo correcto, sería el informe científico era muy formal y la conclusión también mantuvo un tono técnico y preciso. ¿Se dan cuenta cómo mantenemos allí la consistencia en el estilo y el tono? Me disculparán que sin duda cuando uno escribe, el que lo lee le agrega el tono, pero creo que se entiende a qué me estoy refiriendo. Avancemos un poquito más. Referencias coherentes. Nos tenemos que asegurar de que los pronombres y las referencias en cuanto a cada uno de los conceptos tengan una coherencia a lo largo de todo el texto. Juan, dentro de lo incorrecto, Juan es un excelente estudiante. Ella siempre entrega sus tareas a tiempo. No voy a discutir hoy cuestiones de género, tengo clarísimo que hay 23 géneros, etcétera. No voy a problematizar eso, lo que estoy diciendo, de que en estos textos del tipo académico, si dije Juan es un excelente estudiante, debería seguir con él siempre tal cosa. Digo para que lo tengamos en mente. ¿Cómo sería? Bueno, Juan es un excelente estudiante, él siempre entrega sus tareas a tiempo. Acá podríamos aplicar la idea de agregar conectores para que quede mejor el texto. En el ejemplo no lo hice para que podamos enfocarnos, en este caso, en las referencias que sean coherentes. Esto cuando uno lo mira en un texto corto, dice, ay, pero Domingo es obvio. Es obvio, pero en los textos largos perdemos a veces las referencias. Y empezamos con el este, después nos vamos con esta, y en realidad tenemos que ver si es masculino o femenino a lo que nos estamos refiriendo. Avancemos un poquito más. Bueno, el orden cronológico o temático. Si no tenemos un orden, sobre todo temático, el cronológico va a depender de lo que estemos desarrollando, pero sobre todo el temático, la comprensión va a ser muy mala. Ahí tenemos dentro de lo incorrecto. Hablé sobre las causas del cambio climático antes de discutir sus efectos. Raro. En cambio, miremos este que es correcto. Se discutieron primero las causas del cambio climático y luego se abordaron sus efectos. Si uno lo mira, lógicamente, ¿qué es lo que va primero? ¿La causa o el efecto? Esto ayuda a que podamos transmitir mejor nuestra idea, a que el lector, que es nuestro objetivo final, que el lector sepa que nosotros sabemos, porque todos sabemos, pero bueno, llegar con un texto que sea realmente reflejo de lo que pensamos. Avancemos un poquito más. Uso de los conectores gramaticales. Tenemos los pronombres y las conjunciones que nos tienen que ayudar a poder enlazar mejor las oraciones y los párrafos. Tenemos ahí, María estudió mucho, ella aprobó el examen. ¿Qué tal si ponemos, María estudió mucho y, como resultado, aprobó el examen? Bien concreto. Y como resultado, nos ayuda a que la persona comprenda mejor lo que estamos redactando. Bien concreto, tratemos de generar conjunciones mucho más claras. La repetición controlada. A veces nos sucede de que como queremos hablar de la corriente de tal autor, repetimos corriente, 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 y queremos hacer énfasis, o porque un autor utiliza una palabra que es clave, nosotros tendemos a repetirla. Y eso, lejos de demostrar que sabemos más, parece que fuera el único que sabemos. Así que ahí también tenemos algo que tenemos que revisar en de qué manera redactamos. Podemos repetir, pero no generemos una redundancia que sea excesiva. Por allí, ejemplo de lo incorrecto. La ciudad estaba llena de edificios. Los edificios eran altos, los edificios eran modernos. ¿Por qué? Porque entendemos que quizás la palabra edificio era la específica en la temática. ¿Qué tal si vamos a algo más concreto, pero que sea realmente efectivo con el objetivo que tenemos? La ciudad estaba repleta de edificaciones altas y modernas. ¿Se dan cuenta, no? Como un conjunto de ideas cortas que repiten la palabra edificio. Y cuidado con esto, yo acá, por tema de tiempo, les puse frases cortas. Pero a veces esto sucede en los párrafos. A veces sucede que el párrafo comienza con los edificios
y desarrolla la infraestructura. Después pasa y vuelve. Los edificios son poco inclusivos porque no hay rampas. Y el próximo párrafo arranca de vuelta con los edificios. ¿Qué estamos perdiendo? La visión general del texto. Y eso es algo que no podemos perder. Después veremos si utilizamos sinónimos o si mejoramos la repetición mediante el uso de conectores, síntesis, etcétera, en el texto que estamos generando. No quiero repetir la frase trillada de menos es más, pero en estos casos capaz que sí. ¿Por qué? Porque estamos generando claridad. Avancemos un poquito más. Tenemos el uso de sinónimos y variación léxica. Esto nos puede ayudar a evitar esa repetición excesiva. Ejemplo, el equipo de fútbol jugó bien, jugó de manera increíble, jugó de manera impresionante. Esto es un clásico en el piensa. Cuando uno desarrolla un autor, la cantidad de veces que dice pensó y argumentó es impresionante. Bueno, busquemos otras palabras que puedan evitar. En este caso sería el equipo de fútbol tuvo un desempeño destacado, realizó una actuación increíble e impresionante. ¿Se dan cuenta, no? Utilizamos una sola vez y el sentido es el mismo. Mejoramos infinitamente la cohesión en este pequeño texto. Avancemos un poquito más. Empleo de marcadores temporales y espaciales. Tengamos mucho cuidado con cómo indicamos la secuencia de los eventos o la ubicación dentro del tiempo y del espacio también. Un ejemplo de lo que no. Visitamos el museo, después fuimos al parque. Podríamos mejorarlo. Visitamos el museo y posteriormente fuimos al parque. Se dan cuenta cómo el y posteriormente ayuda a organizar qué sucedió primero y qué sucedió después. Y genera un texto de una calidad superior. Por otra parte, los párrafos bien estructurados, esto lo mencionamos, dejo simplemente un ejemplo más. Hablamos sobre los beneficios de la energía solar, también discutí la contaminación del aire, además mencioné el argumento de demanda de energía renovable. En el ensayo, la tercera persona se comienza describiendo los beneficios de la energía solar a continuación, y ahí tenemos un texto con una cohesión mucho mejor. Por otra parte, el uso adecuado de la puntuación. Si bien venimos mencionando esto de no hacer frase corta a punto, tenemos también otras dificultades. Por ejemplo, utilizar la puntuación correctamente para indicar la relación entre la oración va a facilitar sin duda la lectura para... Bueno, volví, se me cortó la energía, pero no se preocupen, seguimos así un poquito a media luz, digamos. Un Volvamos un poquito efecto a la... interesante, Domingo. Un efecto ¿Cómo? interesante del momento. Un efecto interesante. No sabíamos si estábamos en ficción o realidad. O estabas Sí, creando sí, algo ahí. seguro que llamé la atención. Bien. Bueno, igual podemos continuar. Por suerte hay plan B siempre. Vayamos en lo que estábamos. Bueno, el uso adecuado de la puntuación, llegué a mencionar algo, no vimos el ejemplo. María estaba cansada, sin embargo, decidió continuar trabajando. María estaba cansada, punto y coma, sin embargo, decidió continuar trabajando. El punto y coma allí oxigena un poco más lo que se está mencionando y también introduce se viene otra cuestión, se viene otra idea, como para tener a la mano el uso del punto y coma que muchas veces no lo usamos, lo perdemos, no está por allí presente. Avancemos un poquito más. Bueno, transiciones suaves.
Esto lo vengo mencionando desde el principio, pero es importante puntualizarlo. Entre párrafo y párrafo, no saltemos de una idea a otra idea que sea tan lejana a cuanto a comentarios, a cuanto a idea principal. Tenemos que lograr ir introduciendo lo que se viene, acercando. Juan es un buen estudiante, cambiando el tema, el clima está soleado. Quizás un poco brusco, pero para que me sigan con la idea. Juan es un buen estudiante, hablando de otra cosa, el clima está soleado. Que nosotros podamos ahí buscar de qué otra manera podemos avanzar y de qué manera podemos acercar lo que queremos mencionar. Bueno, vamos, nos quedan algunos minutitos, vamos a los domiconsejos. Esto, nada, simplemente algunas cosas que me interesa que se lleven en específico y que se lleven bien, 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 pero bien práctico. Una de las cuestiones es, no olviden, dame un segundito que, ahí, no olviden para quién están escribiendo y cuál es el sentido de su escritura. En este caso, están preparando un escrito para, como decía Gabriela, pueden preguntar al principio, etcétera. Hay un objetivo concreto. En otro caso será para una revista, vean qué revista es, vean cuáles otros formatos, de qué manera escriben ellos. Vayan siempre con una claridad de a quién le están escribiendo y cuál es el sentido. Ustedes acá tienen que demostrar que saben, autores de por medio. Por otra parte, respetar las pautas de escritura y de formato. De vuelta, pregunten qué. Avancemos. Bueno, buscar de que si van a escribir algo y le tienen que poner título, que el título tenga mucho sentido, que sea bueno, que no sea un párrafo más, que no sean tampoco 4 palabras que no tengan, que, bueno, que 4 palabras a veces no forman un título, porque no es ni siquiera referencial, ni acerca lo que quieren trabajar. Lee, lee y lee para mejorar la redacción. ¿Se acuerdan que vimos la parte de los artículos académicos? Por favor, traten de leer, traten de replicar. Si van a hacer resumen, traten de aplicar todo esto en su propio resumen. ¿Por qué? Porque el cuerpo, el cerebro, se tiene que adaptar a la nueva forma de escritura. Y eso es algo que requiere el training, o sea, lo van a adquirir solamente con el entrenamiento. Jerarquizar la información que es central. Si quieren, utilicen el software que les compartí. Si quieren, lo imprimen, subrayan. Si quieren, recortan el texto y lo rearman. Pero busquen la forma que a ustedes les sirva, porque acá no hay recetas. Domingo es más visual, pero Beatriz es más kinestésica, entonces tiene que tener las cosas más en movimiento y Gabriela quizás le gusta más leer los textos en liso y otro le gusta que le lean. Traten de encontrar cuál es el formato para ustedes, jerarquizar la información con ese sentido y repasarla. Buscar el equilibrio entre el texto, tablas y figuras. Vean allí si en el concurso está habilitado, pero tengamos en cuenta eso también. Bueno, si hay un abstract que crear, revisar la cantidad de notas que se van a generar, si hay que hacer salvedades con notas al pie o similar, ver de que tampoco sean excesivas, porque parece que fuera otro texto aparte, y examinar la versión final. Esto es muy importante. Y acá fíjense que hasta cambio el tono de voz y la velocidad con la que hablo. Si nosotros no revisamos lo que hacemos, seguramente tengamos poco éxito en ese trabajo que vayamos a entregar. Revisemos, tengamos en cuenta el trabajo anónimo, tengamos en cuenta todas estas recomendaciones, tengamos en cuenta la transición entre los párrafos. Otro consejo, realizar fichas de investigación. En lo personal, esta estrategia me cambió la vida. Uno lee, 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 lee y después dice, ¿y dónde estaba la cita que quería utilizar? Lo que era fundamental. Bueno, utilicemos este cuadrito en lo personal y generemos ese número de ficha dentro de cada tema. Les voy a presentar un ejemplo para que terminen de consolidar la idea. Ejemplo, ficha número 1, la 150, la que fuese. El epígrafe es ese texto que me ayuda a decir, bueno, ¿para qué era
esta ficha que me guardé. Bueno, en este caso, metodología para el desarrollo de competencias. La referencia, fulano de tal, mengano, tal libro, tal editorial, tal país. El capítulo, ¿en qué capítulo lo encuentro? ¿En qué página? Porque eso va a ser importante para referenciar. Y por último, el texto que voy a utilizar. Y fíjense que esto me sirve para centralizar ideas, para sacar de todas las lecturas que tengo lo que realmente me interesa o lo que voy a necesitar en el texto que voy a producir, sea directa para poder parafrasear. Inclusive uno puede juntar estas fichas e ir diciendo parafraseo esto y junto a este autor con este otro autor. Lo otro es, si les toca leer un libro, creen su propio índice. Es fundamental, agarren la contratapa y van a cada capítulo, le dicen, esta temática, de este capítulo, resalto esto y esto. Y hacen un índice en función de los intereses de ustedes. ¿Por qué? Porque imagino que les pasará mucho, ustedes leyeron un libro, lo leen 5 años después, y dependiendo con la intención que lo leen y el bagaje de su mochila, o sea, de las habilidades, conocimientos y demás que desarrollaron, van a ver que encuentran cosas distintas, que encuentran nuevas interpretaciones. Con lo cual, si ustedes logran generar ese nuevo índice, sobre todo pensando ahora en las temáticas del concurso, les va a facilitar muchísimo la creación de los resúmenes que hagan para estudiar o la revisación de las temáticas. Porque si tienen que ir y volver del texto completo, y va a ser difícil. Recuerden que la organización de un libro se la dio el autor. Ustedes van a crear nuevas conexiones entre lo que leen, siempre y cuando hagan una lectura crítica, ¿verdad? De mi parte, más o menos lo que les quería compartir era eso, preguntarles si tienen comentarios, consultas, quedar a la mano por allí también en los que los pueda apoyar, desearles mucho éxito, tratar de respetar el tiempo, también entiendo que están en otras actividades y que también hay que volver a la lectura de los autores y demás. No sé si hay dudas, comentarios que quieran hacer. Creo que Iván por allí. Creo que Iván. Iván. Domingo, buenas tardes. Gracias. Primero que nada, gracias por toda la información. La verdad, clarísimo. Incluso te diré que hasta me llevé ideas para trabajar en clase con los chiquilines. Buenísimo. ¿Qué te iba a decir? La consulta era, durante el texto, mantener la escritura en tercera persona. Eso sería lo recomendable porque además la tercera persona habría que ver qué es lo que dicen los veedores y demás, pero en la escritura académica formal mantenemos la tercera persona porque nuestro texto tiene que ser objetivo. Si yo hablo en tercera persona, estoy hablando de lo que dice la teoría, lo que dicen los autores y lo que dice el determinado objeto de estudio que esté analizando, que esté mencionando lo que fuese. Cuando uno agrega la primera persona, lo que parece es una opinión. Por más de que esté súper sustentado y súper resuelto. Pero si uno agrega la primera persona, es la opinión de Iván. Claro. Hay ahí un tema a resolver y que inclusive tenemos que cambiar nosotros porque estamos acostumbrados a la primera persona. Totalmente. Y creo que a veces también uno, en ese afán de escribir y estás concentrado en terminar dentro de las 3 horas, y eso capaz se te va. Y también ahí está lo importante también de releer y revisar el producto final. Era esa la consulta, gracias. Conectores, puntuación y los marcos que utilicemos para darle coherencia y unidad al texto es lo que más se nos escapan. Porque nosotros estamos preocupados en transmitir por escrito todo eso que sabemos. Entonces se nos olvida la forma, se nos olvidan los puntos, todo eso que le enseñamos a los estudiantes, se nos pasan. Pero bueno, ahí está en habilidad de nosotros ver de qué manera tratamos de interiorizarlo. Algunos será haciendo los resúmenes ya con ese texto,
y otro será pensando en, bueno, tercer persona, bueno, vamos a agregar algún punto y aparte, vamos a recordar la coma, el punto y coma, el poder tener frases que puedan conectar una idea con otra, que sean claras, y sobre todo no salirse del tema. Creo que ahí hay dos polos que son peligrosos. Uno es no tocar el tema, que a veces pasa, y el otro es cuando nos empezamos a alejar. Arrancamos con un texto potente, pero nos gastamos en los primeros dos párrafos todas las ideas. Entonces, ¿qué sucede? Nos sucede que el párrafo es un conjunto de ideas, idea punto, idea punto, idea punto, y nos quedaron dos párrafos nomás, porque no supimos conectar, no supimos hacer transición de ideas, y ahí, como nos sobra tiempo, empezamos a escribir sobre ideas vinculadas, que seguramente esté bien todo lo que nosotros escribamos, pero no es lo que se nos pidió. Y eso es algo que es muy importante. A nosotros se nos pide algo específico. Vayamos por lo específico. Por ahí hay otra pregunta que dice, en este texto que nos exigen elaborar, ¿es preciso colaborar las palabras introducción, desarrollo, reflexión, o eso no se pone? No sé si se debe escribir o sea por supuesto. Ahí creo que Gabriela tendría más respuesta, pero lo seguro es preguntar a la mesa. A ver ahí, Beatriz. Hola, en realidad, como vos habías dicho, cuanto más organizado esté el texto para el lector, va a ser mejor. Y no hay impedimento de que pongamos las palabras. Además, podemos poner introducción y continuar en el mismo renglón, podemos poner 2 puntos. ¿Ah? Lo que no, todo se puede hacer, lo que no se puede hacer es tachar o hacer, por ejemplo, un mapa conceptual. Pues yo estoy organizado, entonces en la mitad de la hoja armo una red con flechas o ese tipo de elementos no. Pero todo lo que sea palabras y organizaciones más, puedo usar mayúsculas y minúsculas. Puedo utilizar esos títulos con mayúscula y después hacer el desarrollo en una letra cursiva donde pueda utilizar imprenta mayúscula y minúscula. Así que no, no hay problema. Gracias, Y bueno, Beatriz. ya que estoy capaz que poder hacer foco en escuchando la charla y que vos volvías varias veces en lo que es releer el texto, y que a veces nos pasa que hace 2 horas y media o 2 horas 40 que estamos escribiendo y como que el cansancio o por aburrimiento decimos, ni lo releo. Y en realidad es como un gran error que podemos cometer porque el releer va a poder capaz quedar ese orden que nosotros lo teníamos mental y que tal vez en el papel no lo puedo ver. Entonces poder capaz quedarse 5 minutos, después que termino, me puedo dar unos minutos, respirar y volver como si fuera un texto nuevo, eso que vos marcaste, creo que es Ahí, fundamental. ahí, Un Beatriz, hay algo resumen. que tiene que ver con la corrección de los textos, que la corrección de un texto propio es mucho más compleja que la corrección de un texto de otra persona. Y ahí mi sugerencia en esto que decís del respiro, Beatriz, es, yo sé que es difícil, que hay muchos nervios de por medio, pero lo mejor que pueden hacer en esa pausa de 2 minutitos antes de releer es piensen, traigan a su mente una idea que sea totalmente opuesto a todo lo que están haciendo. Quizás si pudieran además trabajar lo emocional y traer un recuerdo de la infancia, no infancia o de lo que fuese que les provoque satisfacción, sería excelente. ¿Por qué? Porque el cerebro lo que hace es una pausa activa, oxigena, tiene una sensación positiva y cuando uno vuelve al texto dice, claro, ¿cómo no lo vi? Y hasta se sonríe. ¿Por qué? Porque logré inyectar con un recuerdo positivo, oxigené, o sea, liberé las ideas que estaban por escrito y cuando vuelvo, si bien sigue siendo mi texto, me acerco un poco más a una mirada ajena. Lady, ¿estás ahí con la mano levantada? Adelante. Doctor, buenas tardes. Bueno, acá en Ecuador todavía es de tarde. Este, le pregunto algo. Nosotros tenemos un inconveniente, estamos haciendo un artículo científico
y nosotros hemos referenciado una parte medular del artículo en una autora muy importante. ¿Por qué es importante? Porque todos los autores que vienen después de este descubrimiento, podría llamarse así, la referencian a ella, pero nosotros buscamos el artículo, la tesis original, pero no se encuentra. Entonces, ¿cómo podría ser allí? O sea, ya referenciamos ya con el autor del artículo donde a ella se la referencia, porque en varios trabajos la referencian a ella, pero no está en ninguna parte del trabajo de la autora. Bueno, ahí como dos cosas. La primero, raro que no esté, y con raro me refiero hasta peligroso. Capaz que ahí también quedamos en contacto por las redes, si querés escribirme y te ayudo a buscar en algún lugar quizás más concreto para que aparezca. Y en el caso que no aparezca, porque por otra razón igual lo quieren usar, hagan la referencia de mencionado en y sigan con los otros artículos que la mencionan. Ya, muchas gracias, doctor. Un placer. ¿Alguna consulta más? ¿Comentario que quieran hacer? Bueno, muy bien. Entonces, les agradezco mucho por el espacio. La presentación va a quedar colgada en el sitio de ADEMU, la grabación también. Y si puedo ayudarlos en algo más, por allí estoy en casi todas las redes sociales. Lo que quieran, cuentan conmigo para poder ayudarlos. Les mando un saludo y el mejor de los éxitos. Muchas gracias, Domingo. Gracias, Voy a estar Domingo. atendiendo. Nos vemos. A ustedes.